Luego también es curioso la parte de la nueva demanda, porque la Corte le dice a la parte actora, y lo voy a leer para no equivocarme, que no aporta información adecuada, ya que no ilustra al tribunal de aspectos esenciales sobre la cuestión litigiosa. Y después dice que tampoco se basa en estudios actualizados. Y aún así la Corte decide continuar y en esa misma sentencia le ordena al Estado presentar un plan de remediación. Y esto también es curioso si uno se pone a pensar en un típico litigio. Si la demanda tenía esas falencias de acuerdo a la Corte, es curioso que condenes ya, digamos, al demandado. Otras cuestiones también curiosas es que la Corte, o vamos a decir, un juez le está permitiendo al demandado elegir el contenido de su condena. Y eso también choca contra lo que uno entiende sobre un clásico litigio. O sea, acá la Corte le dijo, vos, Estado o estados demandados, ACUMAR, diseñen un plan, después le dijo implementenlo y después permitió que se discuta entre las partes interesadas, entre las ONGs, etcétera, y después le dijo a ver cómo lo estás ejecutando y yo te vengo a controlar. Y eso la verdad que también me llama mucho la atención. Y por último también es lo que más me llama la atención a mí es que condenar al Estado a remediar y luego indagar quién fue el causante. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque si uno ve un poco las normas en el derecho argentino, si ve la Ley General del Ambiente, más o menos, entre otras palabras, dice que el que causar un daño tiene la obligación de restablecerlo al estado anterior. Y después dice, 2 artículos después, dice si hay varios posibles causantes y no se puede establecer en ese primer momento quién fue el causante, va a haber responsabilidad solidaria. Y esto no es lo que yo veo que la Corte estuvo aplicando. Entonces, al llegar a tener tantas dudas y tantas curiosidades, yo me puse a pensar, bueno, pero ¿por qué la Corte decidió de esta manera? Y ahí, claro, dije, bueno, obviamente, porque estamos hablando de 200 años de contaminación, de varios intentos fallidos de remediar la cuenca, que hay un atrincheramiento de arreglos institucionales fallidos, y esta frase rara, con palabras raras, no es mía, sino que es de la tesis, de la teoría que yo me estoy basando, y aparte por un problema muy complicado, que estamos hablando de múltiples jurisdicciones, 5 millones de habitantes, y ahora el número actualizado son 22.000 establecimientos industriales radicados en la cuenca. Claro, ¿cómo vas a establecer el nexo de causalidad con 22.000 establecimientos industriales? Entonces, por eso entiendo que la Corte decidió de esta manera para derrocar ese atrincheramiento. Bueno, como les decía, yo me baso un poco en la teoría de la desestabilización, que son de 2 profesores, Charles Saywill y William Simon. Ellos hablan un poco, dice que, y se relaciona con lo que vos explicabas, que hace un tiempo, en los casos de litigios entre partes con intereses privados, en general hay una parte, ahí está la parte actora, la parte demandada, hay una pretensión, el otro no la quiere cumplir y hay un juez que falla, como dicen en esta teoría, con command and control, es decir, establece qué se debe hacer, obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Ese es el litigio clásico. Lo que explican estos autores, básicamente, que con el advenimiento del estado de bienestar, el Estado empieza a cumplir muchos más roles, otros más roles en temas de salud, educación, etcétera, y cuando empieza a cumplir más roles también empieza a fallar. Y cuando empieza a fallar el Estado en el cumplimiento de sus deberes, empiezan a aparecer ciudadanos que plantean ante la justicia que se cumpla con las obligaciones que el Estado tiene. Y esto es lo que estos autores llaman casos de litigios públicos, casos de interés de litigios públicos. Y lo voy a leer porque no me quiero confundir, igual es una traducción libre mía. Ellos entienden que estos derechos desestabilizadores son derechos a desatrincherar instituciones públicas cuando éstas fallan en satisfacer estándares mínimos de performance y que son sustancialmente inmunes a mecanismos políticos convencionales de corrección. ¿Esto qué quiere decir? Y por eso digo, 200 años de contaminación, intentos fallidos de remediarla, y lo que es curioso, es inmune a mecanismos políticos de corrección, no se corrige cambiando el gobierno con elecciones, con control del tercer sector, etcétera. O sea, es algo que está, y por eso dice atrincherado y me gusta la palabra, porque está ahí metido y es muy difícil sacarlo.
Bueno, ellos... entonces, es curioso lo que plantean estos autores porque indican que el principal rol de los jueces en este tipo de casos es señalar que el status quo es ilegítimo y tratan de imponer una suerte de disciplina a los estados reacios. Ellos lo llaman accountability, que sería algo así como rendición de cuentas, y es bastante curioso porque leía una entrevista que le habían hecho a Lorenzetti y dice que la principal función de la Corte en la causa Mendoza fue hacer ruido. Es decir, el status quo está mal, hagan algo. Y bueno. Entonces, como venía diciendo, estos autores plantean que hay dos elementos para este tipo de casos y, como les venía diciendo, coincide mucho con esta teoría, porque fue un caso de litigio de interés público, lo plantearon ciudadanos, requerían un cambio institucional y principalmente es importante decir que la Corte dirigió el caso como para que produzca ese cambio institucional. Quizás después vamos a ver si se logró o no los objetivos que tenía la Corte, pero bueno, yo estoy hablando de las decisiones de la Corte y no tanto cómo se está implementando. Es curioso que leyendo el PISA, que es el Plan de Saneamiento Ambiental para la Cuenca que redactaron los estados demandados y la propia Kumar, es curioso leer que en un momento atribuyen las causas de la contaminación, y lo leo, dice que la causa de la contaminación son políticas públicas inadecuadas, errores, negligencia, deficiencias políticas y sociales en acciones públicas y privadas, y después dice por 2 siglos. O sea, por eso para mí hasta se parece demasiado ese atrincheramiento. Como venía diciendo, en este tipo de casos los jueces plantean un remedio que estos autores llaman... me olvidé de mencionar, estos autores no hablan de derecho ambiental, sino que más bien hablan de instituciones públicas en Estados Unidos y cómo el Estado cumple o no con escuelas, cárceles, etcétera. El remedio que en general imponen en los jueces bajo esta teoría y que también encontré yo que coincide con el fallo Mendoza, es que no son soluciones de command and control. No estamos diciendo que hay un juez que le dice, vos remediá, Estado, este barrio y a este lo tenés que mudar, etcétera, sino que le dijo, vos tenés que cumplir con estos objetivos, pero vos diseñalo. Entonces no es una típica sentencia judicial. Lo curioso también es que, también hay que decirlo, lo magnífico que hizo la Corte fue invitar a las partes y a diferentes interesados a opinar sobre el diseño del plan y ahora a opinar sobre la implementación, que esto tampoco es bastante común, decirle al demandado, che, ¿cómo lo va cumpliendo? No es común en un caso, en un litigio. Y también lo que plantean estos autores es que lo tengo acá, es que hay 3 elementos, básicamente, que tienen los remedios experimentalistas, que es lo que yo creo que aplicó la Corte. Uno, ellos lo llaman stakeholder negotiation, que sería la negociación entre las partes y los diferentes interesados, y esto en el artículo yo lo numero y hago referencia exactamente a qué decisión de la Corte hace lugar, pero por ejemplo, en este caso la Corte ordenó presentar el plan y permitió a los interesados opinar, como venimos diciendo, se permitió la intervención del Defensor del Pueblo y diferentes ONGs, etcétera. Después ellos entienden que otro elemento de esta teoría es lo que ellos llaman Rolling Rule Regime, que sería algo así en castellano o en una traducción libre como lo quiero entender yo, un régimen de reglas redondas redondas, digamos, o que ruedan. ¿Y qué significa esto? Porque significa, y como lo explican ellos, es un régimen de reglas que están periódicamente revisadas y que se puede volver a empezar y no es que cae una sentencia si todavía no se implementó el plan. Entonces, esta cuestión yo también la encuentro en la causa Mendoza, principalmente cuando se da lugar a la Universidad de Buenos Aires a opinar sobre la factibilidad, a los otros interesados,
y esto se hizo en audiencias públicas y en informes públicos, cuando también se pone bajo el control de un juzgado para la ejecución y también sobre la Auditoría General de la Nación, o sea, están todos mirando, opinando, y esto permite que se vuelva a presentar diferentes programas de diferentes PISAs, que son el programa de remediación, y eso permite que no es que falla el programa, sino que, bueno, vuelva a empezar, se puede volver a corregir.